Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos la vida de 3 reyes de Israel que comenzaron su reinado con gran favor y promesas divinas, pero que, al apartarse de los caminos de Dios, enfrentaron consecuencias devastadoras. A través de las historias de Asa, Saúl y Josías, veremos cómo sus decisiones y sus corazones alejados del propósito de Dios les condujeron a finales trágicos, enseñándonos sobre el valor de la obediencia y los riesgos de confiar en nuestras propias fuerzas. Empezamos con Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con humildad y fue elegido por Dios para liderar a su pueblo. Sin embargo, el orgullo y la inseguridad se apoderaron de su corazón, llevándolo a rechazar la dirección divina. Su desobediencia, motivada por temor y rivalidad, lo sumió en una espiral de desesperación y lo apartó de la bendición de Dios. Luego tenemos la historia de Asa, un rey que en sus primeros años reinó con justicia y confianza en Dios. Gracias a esa fe, logró victorias milagrosas sobre ejércitos poderosos. Pero, al pasar el tiempo, Asa dejó de buscar la guía de Dios y comenzó a depender de alianzas y su propio poder. Esa decisión le costó la paz y la salud, recordándonos que depender de nuestras fuerzas siempre nos deja incompletos. Finalmente, está Josías, un reformador apasionado que restauró el culto a Dios y desterró la idolatría de Israel. Su vida refleja la dedicación a Dios y un espíritu de renovación, pero también nos advierte sobre los peligros de la precipitación. En su celo, Josías tomó una decisión imprudente en el campo de batalla, sin consultar a Dios, que le costó la vida. Estas historias nos muestran que aunque un buen comienzo es importante, la constancia en obedecer a Dios es crucial. A través de estos 3 reyes, aprendemos que el verdadero liderazgo depende de un corazón humilde y fiel a la voluntad divina. Acompáñanos a descubrir los finales y la caída de estos grandes reyes bíblicos y reflexionemos juntos sobre las lecciones que nos dejan sobre la obediencia, la humildad y las consecuencias de apartarse del camino divino. En una época de caos e incertidumbre, cuando las tribus de Israel clamaban por unidad y liderazgo, surge la figura de Saúl, un hombre aparentemente destinado a ser el salvador del pueblo. Esta es la historia de un hombre que, con todas las oportunidades para triunfar, se dejó llevar por sus debilidades. Una historia llena de promesas incumplidas, de victorias que se transformaron en tragedias, y de cómo el orgullo y la desobediencia pueden destruir incluso al más favorecido. En los días de los jueces, Israel vivía en una continua inestabilidad. Las tribus, dispersas y divididas, clamaban por un líder que uniera al pueblo bajo un gobierno firme, como el de las naciones vecinas. Los israelitas querían un rey. A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de tener un rey humano en lugar de Dios como su único gobernante, el pueblo insistió, y el Señor, escuchando su clamor, les concedió lo que pedían. Esta demanda del pueblo, aunque cargada de intenciones humanas, fue permitida por Dios, quien estaba dispuesto a enseñarles a través de la experiencia. Así fue como Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, fue elegido. La Biblia lo describe como un joven impresionante. Era más alto que todo el pueblo, de hombros arriba. Su apariencia era majestuosa, el tipo de líder que Israel buscaba, alguien que pudiese infundir respeto y temor en sus enemigos. Los israelitas veían en Saúl la figura de poder que tanto anhelaban, alguien que les diera seguridad frente a las amenazas constantes de las naciones vecinas. Saúl no se destacaba por su ambición. De hecho, cuando Samuel lo buscó para ungirlo, lo encontraron escondido entre el bagaje, un signo de su modestia inicial. Al principio, Saúl era humilde y vacilante en su nuevo rol, pero la mano de Dios estaba sobre él. Ungido por Samuel, Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, un puesto elevado, lleno de promesas, pero también de enormes desafíos. Aquel momento representaba el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel, un tiempo de esperanza y unidad bajo el liderazgo de un rey que parecía tener todas las cualidades necesarias para guiar al pueblo hacia un futuro de prosperidad. Saúl fue investido con la responsabilidad de liderar y proteger al pueblo de Dios, y en sus primeros días, esa responsabilidad fue algo que abrazó con diligencia y valentía. Al principio, Saúl fue un rey valiente y obediente a la voluntad de Dios. Lideraba a Israel en batallas contra sus enemigos, como los filisteos, que acosaban continuamente al pueblo. En una ocasión, cuando Jabes de Galaad fue sitiada por los amonitas,
el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Inspirado por esta fuerza divina, reunió al ejército de Israel y derrotó a los amonitas, trayendo gran victoria a su pueblo. Fue un momento de júbilo para todo Israel, y el pueblo veía a Saúl como el héroe que tanto necesitaban, un rey capaz de defenderlos y de garantizar su seguridad. Saúl, en aquellos primeros tiempos, era un líder que caminaba en obediencia, confiando en el Señor para obtener las victorias. Este éxito inicial cimentó la posición de Saúl como rey. El pueblo estaba contento y le juró lealtad. Sin embargo, las tensiones entre los israelitas y los filisteos siguieron escalando, y el corazón de Saúl comenzó a cambiar. Mientras las presiones del liderazgo crecían, la humildad de Saúl se desvaneció, y empezó a confiar menos en Dios y más en su propio juicio. Las responsabilidades del liderazgo comenzaron a pesarle, y el temor y la inseguridad se apoderaron de su corazón. La humildad que lo había caracterizado al principio fue reemplazada por un orgullo creciente y una desconfianza en los planes de Dios. Este cambio en Saúl no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, donde cada pequeña decisión de confiar en sí mismo, y no en Dios, lo fue alejando de la voluntad divina. Uno de los aspectos más complicados de su reinado fue su relación con el profeta Samuel. Dios, a través de Samuel, le daba instrucciones claras a Saúl sobre cómo debía gobernar, especialmente en asuntos militares. Pero con el tiempo, Saúl comenzó a desviarse de esos mandatos divinos. Cada vez se volvió más impaciente y comenzó a actuar por su cuenta, buscando satisfacer las expectativas del pueblo y su propio ego, en lugar de obedecer los mandatos de Dios. La relación entre Saúl y Samuel se tensó, y lo que había comenzado como una alianza sagrada se convirtió en una confrontación dolorosa y llena de desencanto. La impaciencia de Saúl fue uno de sus mayores enemigos, llevándolo a actuar precipitadamente y sin considerar las consecuencias de sus actos. El evento que cambiaría para siempre el destino de Saúl llegó en Gilgal, cuando los filisteos reunieron un ejército formidable contra Israel. Saúl, sintiendo la presión de sus soldados que comenzaban a desertar, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Samuel le había dicho que esperara 7 días antes de ofrecer el sacrificio a Dios, pero al ver que Samuel no llegaba, y temiendo que sus tropas se dispersaran por completo, Saúl mismo ofreció el sacrificio, desobedeciendo así el mandato de Dios. La desesperación lo llevó a actuar sin pensar en las consecuencias, creyendo que podía manipular la situación a su favor sin necesidad de la guía de Dios. Este acto de desobediencia fue un punto de no retorno para Saúl, marcando el inicio de su declive como rey. No mucho después, Samuel llegó y confrontó a Saúl. Le dijo con dolor: «Has hecho neciamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero». Este fue el primer gran quiebre en la relación entre Saúl y Dios. A partir de ese momento, Dios comenzó a buscar a otro para que lo reemplazara, alguien que fuera conforme a su corazón. Las palabras de Samuel resonaron en los oídos de Saúl como un eco de juicio que nunca podría borrar, y la incertidumbre sobre su futuro comenzó a carcomer su espíritu. Aquel momento marcó el inicio de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento cada vez mayor de la voluntad de Dios. Saúl se volvió un rey que, en lugar de confiar en el Señor, se vio consumido por sus propios miedos e inseguridades. El declive de Saúl continuó. Otro evento crucial fue su desobediencia en la batalla contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían, sin dejar nada ni a nadie con vida. Sin embargo, Saúl, después de la victoria, decidió salvar al rey Agag y lo mejor del ganado, desobedeciendo una vez más el mandato claro de Dios. Sus motivos parecían ser nobles a sus propios ojos, pero en realidad reflejaban su incapacidad para someterse completamente a la voluntad de Dios. La arrogancia y el deseo de mostrar su propia versión de misericordia terminaron por sellar su destino. Este acto de desobediencia mostró que Saúl estaba más interesado en satisfacer su propio orgullo que en obedecer los mandamientos de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, diciendo que el ganado que había preservado era para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel le respondió con las famosas palabras: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». En ese momento,
Samuel le declaró a Saúl que Dios lo había desechado como rey de Israel. Aunque Saúl rogó por perdón, el daño ya estaba hecho. La relación entre Dios y Saúl se había roto irremediablemente. El espíritu de Dios se apartó de él, y Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu maligno que le traía angustia y desesperación. La paz que había disfrutado al principio de su reinado se desvaneció, y el rey que había sido ungido por Dios comenzó a caer en una espiral de oscuridad y desesperación. La ausencia del Espíritu de Dios en su vida dejó un vacío que fue llenado por la angustia y la desesperación. El ascenso de David marcó el clímax de la tragedia de Saúl. Cuando el joven David, un pastor de Belén, fue ungido en secreto por Samuel como el próximo rey de Israel, la sombra del reemplazo se cernió sobre Saúl. Al principio, Saúl desconocía el destino de David, e incluso lo amó por su habilidad para tocar el arpa y calmar su espíritu atormentado. David se convirtió en un alivio temporal para Saúl, y por un tiempo parecía que la paz podía regresar al corazón del rey. Saúl veía en David a un joven lleno de talento, cuya música era capaz de apaciguar la tormenta interior que lo consumía. Pero todo cambió cuando David, con la fuerza de Dios, derrotó al gigante Goliat. La fama de David se extendió rápidamente, y las mujeres de Israel cantaban: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. Los celos comenzaron a consumir a Saúl. Su temor de perder el trono lo llevó a perseguir a David implacablemente, tratando de matarlo en múltiples ocasiones. Los celos se convirtieron en una obsesión, y la vida de Saúl giró en torno a eliminar a aquel que él veía como una amenaza constante. La paranoia se apoderó de él, y cada día se volvía más desconfiado y aislado. Saúl, que había comenzado siendo un rey con grandes promesas, se convirtió en un hombre atormentado por la envidia y el miedo. El hombre que una vez fue el rey elegido por Dios, se había convertido en un gobernante paranoico, obsesionado con eliminar a un joven inocente que solo había demostrado lealtad a él. El odio y la envidia llevaron a Saúl a su ruina final. Saúl comenzó a alejarse de sus aliados, sus decisiones se tornaron erráticas, y su reino comenzó a desmoronarse. La soledad y la desesperación fueron sus compañeras constantes, mientras el pueblo de Israel comenzaba a percibir la fragilidad de su liderazgo. La caída de Saúl fue trágica porque, a pesar de todas las oportunidades que tuvo para redimirse, eligió el camino de la desobediencia y la desconfianza. El destino trágico de Saúl se cumplió en una desesperada batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Rodeado por los enemigos, viendo a su ejército derrotado y sus hijos muertos, Saúl cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con grandes promesas, pero terminó sumido en la desesperación y el fracaso. La escena final de Saúl es la de un hombre solitario, abatido, que en su último acto eligió la muerte antes que enfrentar la humillación de ser capturado por sus enemigos. Fue un final oscuro para quien había comenzado con la esperanza de ser el Salvador de Israel. Su muerte fue el resultado de una vida llena de decisiones equivocadas y un alejamiento constante de Dios. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, como Dios había decretado. Sin embargo, la sombra de la tragedia de Saúl seguiría persiguiendo al pueblo de Israel, recordándoles las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. El legado de Saúl se convirtió en una advertencia para los reyes futuros, una muestra de cómo la falta de fe y la desobediencia pueden llevar incluso al más favorecido al fracaso y la desesperación. El pueblo recordaba a Saúl no solo por sus errores, sino también por las promesas incumplidas y el potencial desperdiciado. La historia de Saúl se convirtió en un recordatorio constante de lo que sucede cuando un líder se aparta de la voluntad de Dios y sigue sus propios caminos. La vida de Saúl es una advertencia solemne de los peligros de alejarse de la voluntad de Dios. Aunque comenzó con humildad y favor divino, la falta de obediencia y el orgullo lo llevaron a su caída. La historia de Saúl nos muestra que los dones y el poder, sin la humildad y la obediencia a Dios, pueden convertirse en una trampa mortal. La historia de Saúl también nos recuerda que Dios busca la obediencia más que el sacrificio, y que la soberbia puede destruir incluso al más favorecido. Debemos aprender de Saúl que las decisiones equivocadas, motivadas por el miedo o el orgullo, tienen consecuencias profundas y duraderas. La verdadera grandeza no radica en el título que ostentamos o en las victorias que logramos, sino en nuestra capacidad para someternos a la voluntad de Dios y vivir conforme a su propósito.
Bienvenidos a Historias Sagradas, un espacio donde descubrimos los relatos más asombrosos de la Biblia, llenos de enseñanza, inspiración y la presencia de Dios en cada detalle. Hoy nos adentramos en la vida del rey Asa, un líder que nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Comencemos. Érase una vez, en la tierra de Judá, un joven rey llamado Asa, hijo de Abías, quien había heredado un reino marcado por las dificultades y el caos de la idolatría. Asa, descendiente de la línea de David, se enfrentó a una nación dividida y desgarrada por la corrupción espiritual. Los altares a dioses paganos y los rituales abominables se extendían por toda Judá, desviando al pueblo del único Dios verdadero. Pero Asa era diferente. Desde joven, su corazón se inclinaba hacia el Señor. Su padre había reinado en un tiempo de confusión, pero Asa, desde que subió al trono, anhelaba restaurar la pureza y la rectitud que su antepasado David había establecido. El reino de Judá era un lugar estratégico en el antiguo mundo. Rodeado por enemigos y pueblos que buscaban someterlo, Asa comprendió que si Judá quería sobrevivir, no solo necesitaba fuerza militar, sino también la bendición de Dios. Así, al asumir el trono, en su tercer año de reinado, Asa comenzó una transformación. Con solo 41 años de edad, pero con una determinación inquebrantable, se dispuso a hacer lo que era recto ante los ojos del Señor, confiando en la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Y todos los días, Asa se dedicaba a restaurar el orden espiritual en Judá. El rey derribó los altares paganos que su pueblo había levantado en las colinas y en los lugares altos. Destruyó las imágenes y los pilares de los dioses falsos que provocaban la ira del Señor. Asa no solo eliminaba estos símbolos físicos, sino que también convocaba a todo el pueblo de Judá a volverse al Señor, el Dios de sus padres, para que guardaran su ley y sus mandamientos. La dedicación de Asa era ferviente, y su corazón anhelaba que el pueblo caminara en los caminos de Dios. Cada día, Asa caminaba por las ciudades de Judá, ordenando la purificación de sus tierras. En su mente, comprendía que la fidelidad a Dios sería la clave para preservar su reino. Pero Asa no solo se preocupaba por la espiritualidad de su pueblo, también era un rey sabio en asuntos militares. Aunque Judá estaba en paz durante esos primeros años, Asa sabía que la amenaza de guerra nunca estaba lejos. Así que fortaleció las murallas de las ciudades, dotó de armas y escudos a su ejército y organizó una fuerza de combate imponente. 300.000 hombres de Judá, armados con grandes escudos y lanzas, y otros 280.000 hombres de Benjamín, que portaban escudos pequeños y arcos. Asa entendía que la paz de su reino estaba en manos de Dios, pero también debía estar preparado para defenderlo. Hasta que un día, la paz de Judá fue interrumpida por una amenaza imponente. Un enemigo formidable se levantó contra Asa y su pueblo. Zera, el etíope, liderando un ejército colosal de 1 millón de hombres y 300 carros de guerra. La noticia de esta enorme fuerza se extendió rápidamente, sembrando temor en los corazones de los habitantes de Judá. Nunca antes se había visto un ejército tan grande dispuesto a destruir el reino. Asa sabía que la batalla era inevitable, y aunque su ejército era fuerte y estaba bien preparado, la diferencia en números era aplastante. Zera avanzaba con su ejército como una tormenta que amenazaba con consumir todo a su paso. Las ciudades fortificadas y las defensas que Asa había levantado parecían pequeñas ante el inmenso ejército que se aproximaba. Asa comprendía que esta no sería una batalla común, sino un desafío a la misma existencia de Judá. Si no actuaba, el reino sería destruido, y el nombre del Señor deshonrado. Asa reunió a su ejército y marchó hacia el valle de Cefata, cerca de Manresa, donde tendría lugar el encuentro. El aire estaba cargado de tensión. Los soldados de Judá, aunque entrenados y equipados, miraban con preocupación el vasto mar de soldados que se desplegaban ante ellos. Asa, de pie junto a sus generales, observaba la magnitud del desafío. Pero no se dejó llevar por el miedo, sino que hizo lo que siempre había hecho en los momentos de dificultad. Confió en el Señor. En ese momento crucial, Asa se volvió hacia Dios y levantó una oración desde lo más profundo de su corazón, clamando por ayuda. Dijo: Señor, no hay diferencia para ti dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos,
y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa reconocía que, a pesar de sus esfuerzos humanos, la victoria solo sería posible si Dios estaba con ellos. La oración de Asa resonó en todo su ejército, llenando de fe y valor a sus hombres. Sabían que no luchaban solos, que el Señor de los ejércitos estaba con ellos, y eso les dio una fuerza sobrenatural para enfrentar al enemigo. Y por eso, después de elevar su ferviente oración, Asa marchó hacia la batalla con renovada confianza en el poder del Señor. Lo que ocurrió a continuación fue una intervención divina. Cuando las fuerzas de Judá se enfrentaron al vasto ejército etíope, algo extraordinario sucedió. El Señor mismo derrotó a Zera y a su colosal ejército ante Asa y su pueblo. El campo de batalla se llenó de caos para los etíopes. Aunque eran numéricamente superiores, su organización y fuerzas se desmoronaron bajo la mano de Dios. Los soldados de Zera comenzaron a huir en desbandada, y Asa, junto con su ejército, los persiguió con determinación. Los hombres de Judá, llenos de valentía, los siguieron hasta Gerar, una ciudad cercana. En esta persecución, muchos cayeron, y el enemigo quedó completamente desbaratado. La victoria fue total. Los etíopes, que llegaron con la confianza de destruir Judá, fueron abatidos por el poder de Dios. Ningún soldado enemigo quedó con fuerzas para resistir, y su vasta multitud fue dispersada. Asa y su ejército no solo aseguraron la victoria, sino que también obtuvieron grandes despojos. Los hombres de Judá entraron en las ciudades cercanas a Gerar y saquearon abundante botín, incluyendo ganado, provisiones y riquezas. La victoria no solo aseguró la paz inmediata para Judá, sino que también reafirmó el poder y la justicia de Dios. Asa había demostrado que, aunque el enemigo fuese vasto y formidable, aquellos que confían en el Señor siempre encontrarán refugio y ayuda en su tiempo de necesidad. Gracias a la obediencia y fe del rey Asa, Judá fue librada de la destrucción, y las riquezas obtenidas de la victoria fortalecieron aún más el reino. Tras la gran victoria contra Zera y su ejército, el rey Asa regresó a Jerusalén, pero su corazón no descansaba. Aunque el enemigo había sido derrotado, Asa sabía que la verdadera batalla era más profunda, la restauración completa de la fe en Judá. Fue entonces cuando el Espíritu de Dios vino sobre un profeta llamado Azarías, hijo de Oded, quien fue enviado con un mensaje directo para Asa y todo el pueblo. Azarías se presentó ante Asa y le dijo: «El Señor está con vosotros si vosotros estáis con Él, y si le buscáis, será hallado de vosotros, pero si le dejáis, Él también os dejará». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Asa. El profeta le recordó cómo, en tiempos pasados, el pueblo de Israel había caído en idolatría y maldad, viviendo sin el verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñaran la ley. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él respondió y los libró. Este mensaje era una confirmación de lo que Asa ya sabía. Dios había estado con ellos en la batalla, porque Asa había buscado su rostro, y la victoria era el resultado de esa fidelidad. Sin embargo, el profeta también advertía que no debían caer nuevamente en la indiferencia espiritual. Asa, con renovada determinación, se comprometió a seguir guiando a su pueblo hacia una verdadera restauración espiritual. Entonces, Asa actuó con firmeza. Inspirado por el mensaje del profeta, convocó a todo Judá y a las tribus de Benjamín, así como a aquellos que habían venido de las tribus de Efraín, Manasés y Simeón, quienes habían abandonado el reino del norte porque veían que el Señor estaba con Asa. Asa lideró a todo el pueblo hacia una renovación del pacto con Dios. Derribaron los altares de ídolos que aún quedaban, eliminaron los lugares altos de adoración pagana, y se comprometieron a buscar al Señor con todo su corazón y alma. En el 15º año de su reinado, Asa organizó una gran asamblea en Jerusalén. Allí, el pueblo ofreció sacrificios al Señor con los despojos que habían obtenido de sus victorias, y renovaron solemnemente el pacto con Dios. Todo el pueblo juró buscar al Señor con todo su corazón, y cualquiera que no lo hiciera sería castigado severamente. La nación entera se alegró de este nuevo pacto, porque lo hicieron con sinceridad y con plena devoción al Señor. Uno de los actos más impactantes de Asa fue cuando, en su celo por la pureza espiritual, removió a su propia abuela, Maaca, de su posición como reina madre.
Maaca había construido un ídolo abominable, y Asa no mostró favoritismos familiares. Derribó el ídolo y lo quemó en el valle de Cedrón, demostrando que ni siquiera los lazos familiares serían una excusa para tolerar la idolatría en Judá. Aunque Asa había liderado a Judá con fidelidad y rectitud, los últimos años de su reinado marcaron un giro inesperado. Tras décadas de paz y prosperidad, una nueva amenaza se levantó contra Judá, pero esta vez no provenía de tierras lejanas, sino del propio reino del norte, Israel. Baasa, rey de Israel, comenzó a fortificar la ciudad de Ramá, una ciudad cercana a Judá, con el propósito de bloquear el comercio y el acceso entre los dos reinos. Esta maniobra puso en peligro la estabilidad económica y la seguridad de Judá. Frente a esta situación, Asa no recurrió al Señor como lo había hecho en el pasado. En lugar de buscar la ayuda divina, el rey decidió formar una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Asa tomó los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y los envió como tributo a Ben-Hadad para convencerlo de romper su alianza con Israel y atacar sus ciudades. La estrategia funcionó. Ben-Hadad atacó a Israel, y Baasa se vio obligado a abandonar su proyecto en Ramá. Aunque parecía que la táctica de Asa había tenido éxito a corto plazo, este alejamiento de la confianza en Dios no pasó desapercibido. El profeta Hanani se presentó ante Asa y lo confrontó directamente por no haber confiado en el Señor. Le dijo: «Por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos». Hanani recordó a Asa cómo Dios había derrotado a ejércitos mucho mayores en el pasado, como el de los etíopes, porque Asa había confiado en él. Pero ahora, al poner su fe en el poder humano y no en el divino, Asa había fallado. Estas palabras encendieron la ira de Asa. En lugar de arrepentirse, el rey reaccionó con dureza, encarcelando al profeta Hanani por su reprensión. Este fue un momento de oscuridad en el corazón de Asa, quien se había vuelto orgulloso y cerrado al consejo divino. Además, en su frustración, Asa también oprimió a parte del pueblo, demostrando que su corazón ya no estaba completamente alineado con la justicia y misericordia que había mostrado en sus primeros años. A los pocos años, Asa sufrió una grave enfermedad en los pies. Aunque el dolor era intenso, Asa persistió en su resistencia a buscar al Señor. A pesar de su sufrimiento, no recurrió a Dios, sino que confió únicamente en los médicos para tratar su enfermedad. Finalmente, en el año 41 de su reinado, Asa murió, habiendo reinado por más de 4 décadas. A pesar de sus errores en los últimos años de vida, el pueblo de Judá no olvidó los grandes actos de Asa, ni el tiempo de paz y prosperidad que trajo al reino. Cuando murió, lo sepultaron con gran honra en un sepulcro que él mismo había preparado en la ciudad de David. En su funeral, se encendieron grandes cantidades de incienso en su honor, y el pueblo recordó su legado de devoción en sus primeros años y los cambios profundos que había traído a Judá. La enseñanza que nos deja la historia del rey Asa es una profunda lección sobre la fidelidad y la confianza inquebrantable en Dios. Asa comenzó su reinado con un corazón íntegro, dedicando su vida y su gobierno a restaurar la adoración al Señor y eliminando la idolatría de Judá. Bajo su liderazgo, el reino prosperó y gozó de paz, porque Asa supo buscar a Dios en los momentos de crisis y confiar en Él para obtener victorias milagrosas, como aquella contra el enorme ejército etíope. Sin embargo, la historia de Asa también nos enseña sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. En sus últimos años, Asa se desvió de ese camino de confianza plena en Dios, poniendo su fe en alianzas humanas y recursos terrenales. Su negativa a escuchar la reprensión de los profetas y su endurecimiento del corazón en medio de su enfermedad muestran que incluso aquellos que comienzan bien, si no perseveran en la fe, pueden alejarse del propósito divino. El legado de Asa nos recuerda que la clave para una vida de éxito y propósito, tanto en lo personal como en lo comunitario, es la dependencia constante de Dios. No importa cuán fuerte o sabio uno pueda llegar a ser, la verdadera victoria siempre proviene de una confianza humilde y continua en el Señor. Las decisiones que tomamos cuando enfrentamos dificultades, sean grandes o pequeñas, reflejan dónde realmente hemos puesto nuestra confianza. Érase una vez, en el reino de Judá, un niño llamado Josías que ascendió al trono en circunstancias turbulentas.
A la temprana edad de 8 años, Josías fue coronado como rey tras el asesinato de su padre, el impío rey Amón. Josías no solo heredó el trono, sino un reino sumido en la corrupción, la idolatría y la desobediencia hacia Dios. Los días oscuros de Judá estaban marcados por los pecados de los reyes que le precedieron, quienes se apartaron de los caminos del Señor, levantando altares a dioses falsos y profanando el templo santo de Jerusalén. Sin embargo, Josías, aunque joven, tenía un corazón que buscaba la verdad y el camino correcto. Y todos los días, Josías crecía en sabiduría y firmeza, guiado por un deseo inquebrantable de servir a Dios. Los años de su niñez y adolescencia fueron de observación y aprendizaje, y aunque los templos seguían profanados y el pueblo continuaba adorando a dioses falsos, el joven rey nunca perdió su visión de restauración. Cada día, en su mente se iba formando la convicción de que Dios lo había puesto en esa posición no para seguir los pecados de sus antecesores, sino para devolver a Judá al camino de la justicia. Cuando alcanzó los 16 años, comenzó a buscar a Dios más activamente. Luego, a los 20 años, Josías decidió que era tiempo de actuar, de poner en marcha un plan para purificar su reino. Envió órdenes para comenzar la restauración del templo de Dios en Jerusalén, que había caído en el olvido. La casa de Dios, el lugar donde el nombre del Señor debía ser exaltado, estaba en ruinas, reflejo del estado espiritual de Judá. Pero Josías sabía que la restauración del templo sería el primer paso hacia el renacimiento de la adoración verdadera. Para llevar a cabo esta gran tarea, el rey envió a Safán, su escriba real, a la casa del Señor con una instrucción clara. Debía contar el dinero que los sacerdotes recogían en el templo y entregarlo a los responsables de las obras de restauración. Hombres íntegros y diligentes, carpinteros, albañiles y obreros, serían los encargados de reparar los muros caídos y restaurar los detalles que una vez hicieron del templo el epicentro del culto y la adoración en Judá. El propósito era devolverle la gloria que le correspondía como la casa de Dios. Los trabajos comenzaron con gran entusiasmo. Los hombres designados trabajaban sin descanso, utilizando el oro y la plata que el pueblo ofrendaba para el proyecto. No era necesario hacer una cuenta minuciosa de cada moneda, pues todos ellos eran honrados y responsables con los tesoros que se les había confiado. Josías no solo estaba restaurando un edificio, sino que, sin saberlo aún, estaba en los primeros pasos de una restauración espiritual mucho mayor que traería al reino de vuelta a los brazos de Dios. Hasta que un día, mientras las obras en el templo avanzaban, el sumo sacerdote Hilquías descubrió algo extraordinario. Entre las ruinas, el polvo y los escombros de una época olvidada, Hilquías encontró un libro antiguo, el libro de la ley, perdido durante generaciones. Era el libro de la Torá, las palabras sagradas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Este hallazgo, en apariencia casual, cambiaría el destino de Judá para siempre. Con gran reverencia y asombro, Hilquías entregó el libro a Safán, el escriba del rey. Safán, consciente de la importancia del hallazgo, no dudó en llevarlo inmediatamente ante el trono de Josías. El corazón del joven rey latía con fuerza mientras el escriba abría el libro y comenzaba a leer las palabras que Dios había dado a sus antepasados. A medida que las palabras resonaban en los oídos de Josías, la gravedad de la situación cayó sobre él como una carga abrumadora. Las palabras de la ley eran claras y directas. El pueblo de Judá había violado el pacto con Dios. Los mandamientos habían sido ignorados y las advertencias de maldición por la desobediencia habían sido profetizadas con siglos de anticipación. La ira de Dios estaba sobre Judá por los pecados de sus reyes, por la idolatría que había corrompido el corazón del pueblo y por haber dejado de lado las instrucciones divinas. Josías, un hombre que siempre había buscado honrar a Dios, ahora veía la magnitud del juicio que se cernía sobre su nación. En un gesto de profunda angustia y arrepentimiento, Josías rasgó sus vestiduras. El joven rey, con el peso del futuro de Judá sobre sus hombros, sabía que debía hacer algo. En su desesperación, ordenó a Hilquías, a Safán y a otros de sus más cercanos consejeros que buscaran la palabra de una profetisa llamada Hulda. Ella, reconocida en todo Judá por su sabiduría y capacidad de interpretar la voluntad de Dios, era la única esperanza para entender si el juicio divino aún podía ser revertido. Los enviados del rey llegaron ante Hulda,
quienes le contaron todo lo que había sucedido, desde el descubrimiento del libro hasta la reacción del rey. Hulda, llena del Espíritu de Dios, pronunció un mensaje claro y aterrador. Judá enfrentaría un juicio severo e inevitable. El pecado del pueblo había provocado la ira de Dios y la destrucción no se podía evitar. Sin embargo, había un rayo de esperanza en las palabras de la profetisa. Ella añadió que, debido al corazón arrepentido de Josías, Dios había escuchado su clamor. Josías, al haber respondido con humildad y quebranto al mensaje de la ley, no vería la destrucción de Judá en su tiempo. Dios prometió que mientras Josías viviera, habría paz, y que él sería reunido con sus antepasados en paz, antes de que el juicio cayera sobre la nación. Esta respuesta era agridulce. Si bien Josías se salvaba de presenciar el desastre, sabía que el destino de su nación estaba sellado. Sin embargo, el joven rey no se rindió. A partir de ese día, decidió que haría todo lo posible para volver a Judá a los caminos de Dios, para limpiar su reino de la idolatría y del pecado que los había llevado al borde de la ruina. Y por eso, el rey Josías, con el corazón encendido por la verdad revelada en el libro de la ley y por el mensaje de la profetisa Hulda, decidió actuar con una determinación sin precedentes. No había tiempo que perder. El destino de Judá estaba en juego. Así que, en un acto de valentía y liderazgo, Josías convocó a todo el pueblo. Desde los más altos oficiales hasta los campesinos más humildes, todo Jerusalén fue llamado a reunirse en la casa del Señor. Frente a la multitud expectante, Josías leyó en voz alta todas las palabras del libro de la ley. Era como si los siglos de silencio finalmente hubieran sido rotos. El pueblo escuchaba con asombro, algunos con miedo, otros con un profundo arrepentimiento. Cada palabra resonaba en sus corazones, recordándoles quién era su verdadero Dios y cómo se habían alejado de él. Cuando terminó de leer, Josías hizo algo aún más extraordinario. Públicamente renovó el pacto con Dios. Delante de todos, se comprometió a caminar fielmente en los caminos del Señor, obedeciendo sus mandamientos con todo su corazón y alma. Su decisión no era simplemente personal, sino un llamado a toda la nación. Siguiendo su ejemplo, todo el pueblo de Judá se unió a este pacto, prometiendo dejar atrás los caminos corruptos de sus padres y servir solo al Dios de Israel. Pero Josías sabía que las palabras no eran suficientes. Era necesario actuar. Así que comenzó una gran purga religiosa en todo el reino. Con una energía casi divina, el rey y sus hombres derribaron los altares de los dioses falsos, desde los altares de Baal hasta los postes de Asera y todos los objetos detestables que profanaban el templo del Señor. Nada fue dejado en pie. Cada vestigio de idolatría fue arrancado de raíz, no solo en Jerusalén, sino por todo Judá y las regiones circundantes. Josías eliminó las prácticas paganas que habían contaminado a su pueblo. Los sacerdotes de los dioses falsos, aquellos que habían guiado al pueblo por caminos oscuros, fueron removidos y sus altares fueron destruidos. Josías quemó los objetos profanos que se usaban para adorar al sol, la luna y las estrellas. Subió a los lugares altos, donde durante generaciones se había ofrecido incienso a los ídolos, y los desmanteló uno por uno. Las tierras de Judá, e incluso partes de Israel, vieron cómo el rey no dejaba piedra sobre piedra en su misión de limpiar la nación. Los actos de Josías fueron radicales y firmes. Desde el templo de Betel, donde el profeta Jeroboam había establecido un altar para adorar becerros de oro, hasta los altares en las colinas de Samaria, Josías destruyó todo símbolo de idolatría. Incluso profanó los altares, desenterrando huesos de tumbas cercanas y quemándolos sobre los altares como un acto de juicio contra los lugares que habían sido profanados. Así cumplió la antigua profecía que se había dado en tiempos pasados acerca del altar de Betel. Josías no mostró misericordia para con los símbolos del pasado que habían llevado a su pueblo a la ruina espiritual. Nada escapó a su reforma. Los sacrificios humanos a los dioses paganos, la adoración de deidades extranjeras y las prácticas abominables fueron erradicadas. El fuego de su celo por Dios ardió por toda la tierra, y cada ciudad fue testigo de la caída de los altares que habían sido levantados en desafío al Dios de Israel. La nación de Judá estaba siendo purificada, y por primera vez en generaciones, el pueblo comenzó a volver su corazón hacia el verdadero Dios. Josías sabía que esta restauración era la única esperanza de su pueblo, y no escatimó esfuerzo ni recursos para lograrla.
hasta que finalmente el rey Josías alcanzó el punto culminante de su reinado, una gran celebración de la Pascua, como no se había visto en siglos. Con su reino purificado de la idolatría y los altares profanos destruidos, Josías anhelaba que su pueblo volviera completamente al Dios de Israel. Inspirado por el libro de la ley, que había sido encontrado en el templo, ordenó que se celebrara la Pascua según los antiguos preceptos. La Pascua era más que una festividad, era un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo, una celebración del momento en que Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Josías sabía que esta conmemoración no solo era crucial para restaurar la fe de su pueblo, sino que también sería un acto de profundo arrepentimiento y renovación espiritual. El rey se encargó personalmente de organizar todos los preparativos, asegurándose de que cada detalle fuera llevado a cabo según lo establecido en la ley de Moisés. El día de la celebración llegó, y Jerusalén se llenó de vida. Los levitas fueron puestos en su lugar, los sacerdotes purificaron el templo, y el pueblo de Judá se reunió en masa para adorar a Dios. Josías proveyó miles de corderos para los sacrificios, para que todos pudieran participar. El templo resonaba con los cánticos de adoración y la reverencia del pueblo que se había vuelto al Señor. Se sacrificaron animales, se ofrecieron holocaustos, y el aroma de los sacrificios ascendía hacia los cielos, como un acto de obediencia y adoración que hacía mucho tiempo no se veía en Judá. El esplendor de aquella Pascua no tenía comparación. La Escritura dice que no había habido una celebración así desde los días de los jueces y de los reyes David y Salomón. Bajo el liderazgo de Josías, el pueblo de Judá experimentó un avivamiento espiritual. En ese día, el corazón de la nación se volvió a Dios como una sola voz, buscando su favor y su perdón. La celebración fue un punto alto, un símbolo de lo que podía ser si el pueblo permanecía fiel al Dios que los había elegido. Sin embargo, el reinado de Josías también estaría marcado por un trágico final. No mucho después de esta gloriosa Pascua, se desató un conflicto en la región. El faraón Necao de Egipto marchó hacia el norte, pasando por Judá, con la intención de unirse a los asirios en una batalla contra Babilonia. Josías, sintiendo la responsabilidad de proteger su tierra y su pueblo, decidió enfrentarlo en Megido, a pesar de las advertencias del faraón de no interferir en la batalla. Aquel día, en el campo de batalla, la vida de Josías llegó a su fin. A pesar de haber sido herido gravemente, sus siervos lo llevaron de regreso a Jerusalén, donde murió. El rey que había traído tanto bien a Judá, el hombre que había restaurado la adoración y purificado a su pueblo, pereció en una batalla que no era suya. El lamento por su muerte se escuchó por todo Judá, y el profeta Jeremías mismo compuso cantos fúnebres en su honor. El pueblo lloró la pérdida de su rey, sabiendo que con él también se iba una era de devoción y arrepentimiento. Y desde ese día, el reino de Judá nunca volvió a ser el mismo. Aunque Josías había dejado un legado de obediencia, restauración y amor por Dios, su muerte marcó el comienzo de un descenso trágico. Aquel pacto renovado y la gloriosa celebración de la Pascua no fueron suficientes para cambiar el destino de Judá a largo plazo. Tras la muerte de Josías, su hijo Joacaz fue puesto en el trono, pero su reinado fue breve y caótico. Joacaz no siguió los pasos de su padre. Volvió a los caminos de maldad y desobediencia, alejándose de Dios y trayendo nuevamente la idolatría al pueblo. El faraón Necao, tras haber derrotado a Josías, no tardó en imponer su dominio sobre Judá. Joacaz fue capturado y llevado prisionero a Egipto, y el faraón colocó a otro de los hijos de Josías, Eliakim, rebautizado como Joacim, en el trono como un rey vasallo. Desde ese día, el destino de Judá estaba sellado. La advertencia de la profetisa Hulda se hizo realidad. La ira de Dios se desató sobre el pueblo debido a los pecados acumulados por generaciones. La destrucción que Josías tanto había intentado prevenir estaba por caer. Aunque su vida fue una luz brillante de fidelidad en medio de un reino corrupto, la decadencia espiritual y moral de Judá era demasiado profunda. La nación sería finalmente llevada al exilio bajo el yugo de Babilonia. Sin embargo, la historia de Josías no se perdió en medio de la desobediencia de los reyes que le siguieron. Su nombre quedó escrito en la historia como uno de los reyes más piadosos de Judá, un hombre que buscó a Dios de todo corazón y que, a pesar de las circunstancias, trajo a su pueblo un momento de arrepentimiento y renovación. Su vida y su legado siguen siendo un recordatorio de que,
Aunque los juicios de Dios son inevitables por el pecado, su gracia es evidente para aquellos que se humillan y se vuelven a Él con sinceridad. La historia de Josías es un testimonio del poder transformador de un corazón entregado a Dios. Aunque comenzó su reinado siendo apenas un niño en un reino corrupto, Josías demostró que no importa la edad ni el entorno. Una persona decidida a buscar a Dios puede traer una renovación espiritual a toda una nación. Josías nos enseña que el arrepentimiento sincero y la fidelidad a las Escrituras son capaces de revertir el curso de una vida o incluso de una generación, aunque los errores del pasado sean profundos. El hallazgo del libro de la ley revela la importancia de volver a las raíces de la fe, a la palabra de Dios, que tiene el poder de abrir nuestros ojos a las verdades olvidadas y encender el fuego del cambio. Josías no solo fue un rey reformador, sino un líder valiente, que a pesar de las amenazas que se cernían sobre su pueblo, no dudó en destruir la idolatría y restaurar el verdadero culto a Dios. Su celo por la justicia y la obediencia nos muestra que la verdadera transformación no ocurre solo en lo externo, sino que empieza en el corazón, en una renovación profunda del pacto con Dios. Sin embargo, la tragedia de su final y la caída eventual de Judá nos recuerdan que, aunque la gracia de Dios es grande para aquellos que se humillan y buscan su rostro, hay consecuencias ineludibles para los pecados acumulados de una nación. Josías pudo retrasar el juicio de Dios, pero no detenerlo por completo. Esto nos enseña la importancia de mantener una vida constante de devoción, no solo en momentos de crisis, sino en todo momento. La vida de Josías también nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones hoy. Aunque el juicio de Dios estaba cerca, Josías no se rindió ni se dejó llevar por la desesperación. Al contrario, luchó hasta el final por la fidelidad de su pueblo. Así también nosotros, en medio de un mundo que muchas veces parece estar al borde del colapso, debemos seguir luchando, confiando en que cada acto de obediencia y justicia cuenta delante de Dios. La moraleja final es que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios, restaurar lo que está roto y volver a sus caminos. A través de la historia de Josías, aprendemos que, aunque las circunstancias alrededor de nosotros sean sombrías, la fe, el arrepentimiento y la obediencia a Dios pueden traer luz y esperanza a donde antes solo había oscuridad.